Impulsa Empresa, la plataforma digital del Santander con contenidos exclusivos para autónomos y pymes, te presenta este podcast. Genios de las finanzas. Los iPhones son los teléfonos móviles más vendidos en todo el mundo. Y no por su precio, sino por una tecnología que cuando llegó a nuestras manos supuso una auténtica revolución. Podemos decir que Apple inventó el concepto de smartphone, pero no fue lo único. También fue la primera compañía en ofrecernos la posibilidad de escuchar cientos de canciones a través de un dispositivo que cabía en un bolsillo, el iPod. Son solo dos ejemplos que ilustran cómo ha conseguido la compañía de la manzana influir en nuestras vidas. Hoy en Genios de las Finanzas vamos a hablar sobre Steve Jobs, la mente privilegiada que logró que Apple fuera la empresa que conocemos hoy. Me acompañan, como siempre, Clara Ruiz de Gauna, redactora jefe de Expansión y responsable de la saga sobre personajes financieros que publica este periódico cada semana, y Antonio Santamaría, redactor de Expansión especializado en mercados. Bienvenidos a ambos. Hola, Amaya. ¿Qué tal, Amaya? Bueno, Clara, hablar de Apple es sin duda hablar de Steve Jobs. Falleció hace ya 13 años, pero sin esa visión que él tenía, pues nada de lo que hoy significa Apple habría sido posible, ¿no? Bueno, está claro que Apple no se entiende sin Steve Jobs, ¿no? El cofundador de la compañía ha pasado la historia como un visionario, también como un mago de la tecnología y uno de los líderes empresariales más influyentes, ¿no? Con productos como el Macintosh, el iPod, el iPhone, el iPad, que no solo revolucionaron industrias enteras, sino que convirtieron a la compañía de la manzana en un icono de la era moderna, muy asociado a la tecnología, a la estética y en una marca muy aspiracional para millones de consumidores. You've got to start with the customer experience and work backwards to the technology. Antonio, cuando queremos decir que alguien construyó un imperio tecnológico de la nada, solemos recurrir de forma irónica al tópico de que empezó en un garaje. Pero en el caso de Jobs es verdad, y deduzco además que es el origen de ese tópico. Exactamente. El culpable, con cariño, de que tengamos esta historia está en la sopa, nació en San Francisco en 1995. Perdón, 1955, le estaba quitando años. Creció en Silicon Valley, el corazón de la industria tecnológica, pero abandonó la universidad después de un semestre, tras lo que trabajó un tiempo en la empresa de videojuegos Atari y ahorró para viajar a India, porque tuvo una época espiritual en la que se interesó por el hinduismo y el budismo. A su vuelta, volvió a trabajar un tiempo en Atari y ya con 21 años fundó Apple en el garaje de su familia junto a su amigo de la secundaria, Steve Wozniak. Así es, y juntos crearon ordenadores que contribuyeron a sentar las bases de la era de la informática personal. Y 3 años después de su fundación, la empresa tecnológica salió a bolsa y Jobs se convirtió en un joven multimillonario. Bueno, él desde el principio destacaba por su brillante creatividad, una intuición enorme, obsesión por la perfección y una pasión clara por el diseño, ¿no? Para él tenía claro que los productos debían ser intuitivos y estéticamente atractivos. Esta filosofía la siguió desde el primer Macintosh de 1984 hasta, por supuesto, el iPhone, el dispositivo que consolidó a Apple como una marca de consumo masivo. An iPod, a phone, and an internet communicator. This is one device, and we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Hablabas de 1984 y creo que de esa época más o menos data también, si no recuerdo mal, el inicio de la famosísima rivalidad entre Steve Jobs y, otro genio de la tecnología, Bill Gates, ¿no? Así es, en 1985 Microsoft lanzó su primera versión de Windows y Jobs consideraba que su interfaz gráfica era una copia descarada de la del Macintosh. Nada más verla, entró en cólera. En una de las películas que se han hecho sobre él, la que protagoniza Ashton Kutcher, hay una escena en la que sale gritándole a Bill Gates por teléfono diciéndole que había confiado en él y que le había traicionado. La peli no está mal, aunque yo prefiero la de Michael Fassbender. Ya cada uno opina lo que yo quiera. solo he visto la de Fassbender, pero me apunto la otra. En fin, en los años siguientes a esto, Jobs no dejó pasar ninguna oportunidad para criticar a su rival.
que no se cortaba tampoco al responder. En una ocasión acusó a Microsoft de haber estafado a Apple porque sus directivos no tenían vergüenza, ante lo que Gates respondió que Jobs había entrado en uno de sus propios campos de distorsión de la realidad y le calificó como alguien defectuoso como ser humano que nunca supo mucho de tecnología. Eran ingeniosos insultándose. ¿no? Peleas de alto nivel, pero bueno, lo bueno es que se acabaron reconciliando, ¿no? Un punto de inflexión en la relación tan tormentosa fue, bueno, una intervención conjunta que hicieron en 2007 y en la que Gates reconoció que daría mucho por tener el gusto de Steve Jobs, alabando su creatividad y esto que hablábamos, diseño, ¿no? El ¿no? tema de la estética, ¿no? Y también el cofundador de Apple fue generoso, le dedicó tiempo después buenas palabras, afirmando que le admiraba mucho por la empresa que había construido. Decía de él que es brillante y que tiene un buen sentido del humor. Bueno, toda una evolución a positivo, parece. Clara, en un momento dado, Jobs fue apartado de la compañía. Es una historia muy conocida, pero volvió en plan triunfal en 1997. Recuérdanos qué pasó en aquella época. Eso es, ¿no? Fue apartado a mediados de los 80 tras una lucha de poder con el consejero delegado John Sculley. Bueno, la vuelta fue épica, ¿no? Y él reestructuró la empresa al borde de la bancarrota y se centró en la creación de dispositivos de diseño elegante y fáciles de usar. Ahí nacieron el iMac, el iPod, el iPhone, el iPad, bueno, todos se lanzaron bajo su liderazgo y transformaron la industria de la electrónica de consumo y, por supuesto, convirtieron a Apple en una de las empresas más valiosas del mundo. Algo que sigue siendo actualmente. Apple se convirtió por primera vez en la empresa más valiosa del mundo en 2011, cuando adelantó a la petrolera Exxon con una capitalización de 337.000 millones de dólares. En agosto de 2018 fue la primera empresa de Wall Street en superar el $1 billón. 2 años más tarde, de nuevo, fue la primera en alcanzar los 2 billones y en junio de 2023 sumó un nuevo hito bursátil al ser el primer grupo en alcanzar al cierre de la sesión los 3 billones de dólares. Como podemos ver, a Apple en bolsa el verano le sienta muy bien. Hay que destacar que desde que alcanzó el trono de Wall Street en 2011, solo ha sido superada en capitalización por 2 compañías, Microsoft y Nvidia. Y bueno, fuera del parque estadounidense, la petrolera saudí Aramco también ha tenido un valor en bolsa superior durante algunos meses. Clara, bueno, tengo que reconocer una cosa, yo soy más de Android, sé que tú eres muy fan de Apple. Sí. ¿Por qué crees que los iPhone en general y bueno, todo el entorno de Apple sigue gustando tanto a pesar de su elevado precio y a pesar que ahora mismo en el mercado los iPhone no están solos, hay otros teléfonos móviles de otras marcas que son unos rivales muy dignos, ¿no? Sí, bueno, pero es que Apple ya es una marca tan referente con este lujo que más o menos puedes alcanzar, aspiracional, con una estética tan definida que gusta muchísimo, ¿no? Sus productos, por ejemplo, para gente poco avezada tecnológicamente como yo, son muy intuitivos y fácil de usar. Yo estuve durante algunos años utilizando teléfonos de la competencia y volví al iPhone feliz y dudo mucho que cambie de marca alguna vez, ¿no? Es verdad que las presentaciones anuales que se realizan ya no te dejan con la boca abierta, los nuevos modelos son básicamente actualizaciones, tampoco ha lanzado ningún producto que haya roto el mercado, pero bueno, todavía le queda... que ya es difícil dar varios pasos más hacia adelante, que es lo que hacía al principio, ¿no? Sí, en este nivel desde luego, pero bueno, Apple es Apple y ya veremos lo que pasa en el futuro. Bueno, ya hemos comentado que Jobs murió hace ya 13 años, murió como consecuencia de un cáncer de páncreas y la forma en que afrontó su enfermedad pues también nos dice mucho sobre la personalidad de este hombre, porque a pesar de su enorme inteligencia, rechazó durante varios meses los tratamientos convencionales contra el cáncer y decidió tratarse con medicinas alternativas que no funcionaron. Y cuando quiso ponerse en manos de la medicina, pues ya fue demasiado tarde. Sí, eso es. Bueno, los genios cuando mueren de una manera temprana, pues bueno, él se convirtió en un mito, ¿no? Y bueno, y la referencia que es hoy, pero su carismática figura desde luego está lejos de ser perfecta, ¿no? Dejó un legado indiscutible de innovación, pero sus biógrafos también han señalado un carácter arrogante, colérico y tirano. La cara B del genio. Eso es, así es. Bueno, en cualquier caso, nos ha quedado el fruto de su ingenio. Apple sigue siendo una de las compañías más valiosas del mundo y sus productos están siempre entre los más valorados por los
los consumidores de tecnología. Muchas gracias, Clara y Antonio, por repasar hoy la vida de Steve Jobs. Gracias a ustedes por seguirnos cada semana en Genios de las Finanzas, un podcast que realiza Tamara Vázquez y dirige Amparo Polo.